Es un privilegio para mí esta mañana poder traer el sermón o la prédica, porque estamos celebrando precisamente un día muy especial, el Día del Padre. Y para ello quiero llevar al principio, quiero que nos vayamos al principio. Por eso escogí dos pasajes de Génesis. Quiero que vayamos al diseño original, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer. La palabra dice que, recién leí, dice que, y les bendijo con estas palabras: sean fructíferos y llenen la tierra. Estas palabras dijo: sean fructíferos y llenen la tierra. Así de importante es ser padres. Por eso para mí los hijos son un tesoro, son una bendición dada por nuestro Creador. Yo nunca me voy a olvidar, hace algunos años atrás, que una gran tienda comercial que no voy a nombrar saludaba en este día a las mujeres que habían sido papá y mamá. Me choqueó tanto que hasta el día de hoy me acuerdo, porque eso no puede ser real, porque la presencia de un padre es irreemplazable. Mamás, les hablo ahora desde el rol cuando yo he sido hijo. Se los digo, hay un tiempo que los hijos gritamos por esa conexión con papá, por esa conexión que una mujer no lo puede dar. No cometan el error que yo escuché durante tanto tiempo en mi casa, cuando mi mamá decía: a mí me toca ser de papá y mamá, porque no existe en la tierra quien pueda hacer eso. Usted es mujer y bendiga a Dios porque es mujer. Usted es el reflejo de la mejor idea que Dios ha tenido, y todos los hombres decimos amén por eso. Pero no intenten siquiera hacer otra cosa que esté apartada del diseño de Dios. Por eso esta mañana les quiero hablar de identidad, les quiero hablar de bendición y les quiero hablar también del verdadero Padre. Identidad. Yo sé que muchos de ustedes pueden decirnos: pero Gabriel, es que yo he tenido que criar a mis hijos solas. Yo sola he cuidado de ellos. Pero amada, eso nunca te va a hacer un padre. Si tú te quedaste sola y buscas verdaderamente al Señor con todo tu corazón, sé que Él te dirá: yo soy tu marido, yo soy tu sustento, yo soy el que te da oportunidades para proveer a los suyos. Es más, Él te dirá: yo te regalo esta tu iglesia, para que tus hijos vean en ella esa imagen masculina que tus hijos necesitan, y así tengan un referente. Por eso yo honro a mis hermanos del Club de Jesús, honro a mis hermanos que apartan tiempo para servir a nuestros niños, honro a esos hombres que se están organizando para venir a apoyar a los adolescentes. Hermana amada, Dios también puede ungir tus labios para marcar la vida de ese niño, pero como una mujer sabia, como una mujer entendida en las cosas de Dios, si tú entiendes esto, Dios te va a proveer una figura masculina espiritual para que tu hijo o tu hija necesitan. Quizás en tu familia o quizás en esta iglesia, que sea una figura masculina que marque la vida de ellos. La cultura nos enseña que la mamá es la persona más importante de casa. Y todo el mundo se lo cree. Y todo el mundo nos tragamos eso, a tal punto que por años, y también los hombres por comodidad, nos hemos tragado eso y nos dedicamos entonces solo a trabajar, porque la mamá entonces es la que debe encargarse de todo lo que ocurre en el hogar. Pero el orden bíblico nos enseña otra cosa. La mamá tiene un rol fundamental en la vida de sus hijos, pero quien determina la identidad es el papá. Quien define la dirección de los hijos es el papá. Y en esto que he mencionado, la mamá puede ayudar en gran manera, porque ella es la ayuda idónea, ella es la ayuda adecuada, porque ella está capacitada, pero el responsable ante Dios es el papá. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de los hombres que están en las cárceles fueron criados en familias sin papá? Y la gran mayoría de esos hombres criados sin papá, déjame decirte, que además tuvieron excelentes mamás.
Por eso que muchos de ellos tienen tatuado, perdóname mamá, o mamá te amo. Y por eso también, si uno ve las filas que se forman en los recintos carcelarios, la gran mayoría son mamás visitando a sus hijos. Ellos están en la cárcel no porque ellas fueron malas madres, pero el vacío de un hogar donde papá no es presente puede traer dramáticas consecuencias. Yo no sé, ¿qué es peor? ¿Un papá ausente o un papá que no actúa? ¿O un papá que no funciona? ¿O un papá que no se involucra? ¿O un papá que no participa? ¿O un papá que no juega su rol? Que no asume la responsabilidad de criar a sus hijos. Un papá que no llega a casa a sentarse con sus hijos. Un papá que no habla con ellos. Un papá que no disciplina. Quizás llegue a casa solamente a descansar y a dedicarse a su distracción. Pero queridos, ese no es y ni será nunca nuestro principal trabajo. El principal trabajo que tenemos es en casa. El trabajo para el cual nuestro Dios nos va a pedir cuenta. Él no nos va a preguntar cuánto dinero logramos tener en la cuenta corriente. Él no nos va a preguntar qué patrimonio nosotros alcanzamos o llegamos a tener. Él lo que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Y a esa pregunta nos vamos a tener que enfrentar. El 91% de las personas privadas de libertad son hombres. El 91%. Y las estadísticas dicen que la mayoría de esos hombres que están encarcelados fueron criados por madre. No tuvieron un papá presente. No tuvieron un papá activo. Quien define el sexo de los hijos, y todo el que sabe un poco de biología, sabe que el hombre es el que determina el sexo del hijo o de la hija. Pero déjame decirte, y al ver la confusión que hoy día está ocurriendo, nos podemos dar cuenta que también el hombre es el que identifica y le da identidad a nuestros hijos. Nuestros hijos varones necesitan, cuando llegamos a casa, que nosotros los abracemos. Necesitan escuchar de papá que los ama. Necesitan que nos demos un tiempo para jugar con ellos. Necesitan que se acostumbren a que el papá es quien bendice. Necesitan que su papá es quien protege, que su papá es el que ora por ellos. Entonces, estos hijos varones van a crecer con una identidad tan fuerte. Ellos se sentirán definidos porque la masculinidad le imparte un padre a sus hijos. Y cuando esto no ocurre, crecen en la vida inseguros. Y después muchos de ellos tienen que andar demostrando constantemente que son hombres, porque no se sienten afirmados. Y a esos jóvenes y a esos hombres que se van a convertir el día de mañana en marido, les va a costar demasiado ser hombres de una sola mujer. No son las mamás las que imparten identidad a las mujeres. Somos nosotros los papás que definimos la identidad de nuestras hijas. Porque cuando una niña está acostumbrada que papá llegue a casa, que papá la abrace, que papá la bese, que papá la bendiga, que papá le diga lo hermosa que es para nosotros, que papá le diga que es una princesa y que lo haga con pureza y con un verdadero amor paternal, cuando ven a ese hombre también que trata bien a su madre, que la cuida, que la protege, esas niñas van a desarrollar una identidad de mujer tan fuerte que ellas se van a sentir siempre las más hermosas. Se van a sentir niñas firmes y seguras, que no serán presa fácil de quien anda por ahí, de cualquier depredador o depredadora que anda por ahí. Y te aseguro que el estándar de hombre que ellas el día mañana escojan será un estándar parecido al de papá. Amén, amén. Queridas hermanas, no es sabio, ni te conviene para nada que si estás tú criando a tu hija sola, les hables mal de su papá a tus hijos. Pues eso solamente traerá daño al corazón de ellos. Porque destruimos la imagen de un padre, aunque él no sea el modelo esperado. Incluso, aunque él haya sido un pastelazo en tu vida, no le hables mal. Deja que Dios lo restaure. No le hablen mal porque es su papá.
sana su corazón y restaura la imagen de un padre. El día de mañana, este hijo o esta hija dirá: aunque mi papá no era para nada bueno, doy gracias a mi mamá porque nunca me habló mal de él. Doy gracias a mi mamá porque en cambio me mostró el amor de Jesús. Lamentablemente en nuestro mundo muchos hombres han descuidado lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos cuesta tanto ser un buen papá y es por lo que nos tocó vivir. Es por esas malas experiencias que impactan de tal manera que se transforman en un obstáculo para conocer al más grande y al más verdadero y al verdadero y único Padre que no se equivoca. Incluso a veces no ha sido del todo malo el que tú no hayas tenido un papá si no lo tuviste. Yo sé que es doloroso, pero también puede que Dios te haya guardado de una paternidad equivocada. A veces tienes que ver la ventaja de no haber conocido al papá, porque quizás Dios te guardó, quizás Dios te protegió de haber perpetuado en tu vida, en tu corazón, conductas, lenguajes, costumbres. Quizás te guardó de una paternidad equivocada y cuando conoces a Dios, entonces estás libre para conocer una paternidad correcta, una paternidad perfecta, una paternidad que es sana y que te va a ayudar a hacer de ti un padre o una madre para tus generaciones. Así que no es del todo malo haber tenido un padre ausente. Conocer el verdadero padre, que es Dios, esa es la verdadera paternidad. Yo tuve carencia de papá. Él por su trabajo pasaba, cuando podía, tan solo 10 días al mes en casa. Y además sentí que prefería más a mis hermanos que a mí. Y eso dejó una marca muy grande en mi corazón. Una marca que me acompañó durante muchos años de mi vida. Que llenó mi corazón de enojo. Que llenó mi corazón de rabia. Y el estar siempre buscando aceptación de las personas. Más adelante les quiero profundizar sobre el daño que esto provoca. Pero quiero continuar con un arma poderosa que nos dejó Dios a los padres y a las madres. Y me refiero a la bendición. Ya les hablé que Dios que hizo Dios cuando creó a Adán y Eva. Y la palabra dice, y Él los bendijo. ¿Y sabías tú que con esto Dios creó en nuestro corazón la necesidad de ser bendecido? Apenas los creó, no hizo otra cosa más. Sí, se hizo una cosa más. ¿Y cuál fue? ¿Qué más les dijo? Y les dijo, es decir, la bendición es hablada, la bendición es declarada, la bendición no es una señal, la bendición es necesario escuchar la bendición, es una necesidad que nosotros traemos en nuestro corazón, porque con la bendición tú te sientes valorado, sientes que tu vida entonces tiene propósito. Pero esa práctica de bendecir a los nuestros, lamentablemente, se ha terminado. La hemos perdido. Los hijos ya no piden que los bendigan. Y los padres tampoco bendecimos a nuestros hijos. Satanás se encargó que eso se erradique de la familia. Porque él sabe lo poderoso que es la bendición de un padre. Porque cuando un papá y una mamá declaran una bendición sobre un hijo, eso se va a cumplir. Créeme que si tu hijo se aparta del Señor y tú lo has bendecido, esa palabra de bendición no lo va a dejar tranquilo, lo va a estar inquietando constantemente, lo va a perseguir y todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios le va a estar recordando que Él tiene una marca. Esa palabra lo va a hacer volverse a Jesús tarde o temprano. Por eso Satanás se encarga que no bendigamos a nuestros hijos. En Génesis 27, que se leyó también, nos encontramos con la historia de dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú. De la lectura del capítulo completo podemos ver cómo Jacob, que estaba confabulado con su madre, permitió con una mentira que la bendición que estaba reservada para su hermano fuera para él. Entonces engañó al padre. Pero no fue fácil para él, no fue fácil, porque le preguntó a su madre, le dijo, ¿qué pasa si mi padre se da cuenta? ¿Qué pasa si mi papá me pilla que yo no soy Esaú? ¿Y qué pasa si me maldice por lo que voy a hacer y no me bendice? Así seré
maldito el resto de mi vida. Eso dijo. Alerta. Dios nos está diciendo, cuidado con las palabras que los padres decimos sobre nuestros hijos. Van a tener la capacidad de impactar el futuro de ella, para bien o para mal. Nosotros podemos bendecir o maldecir a nuestros hijos o a las personas que amamos por el resto de sus vidas. Querida iglesia, cada día nosotros estamos afectando el futuro de nuestros hijos. Estamos afectando el futuro de alguien, para bien o para mal. Cuando nosotros hablamos palabras de amor, cuando nosotros hablamos palabras de aprobación, cuando hablamos palabras de ánimo, palabras que motivan, estamos declarando la bendición sobre sus vidas. Declaramos el favor sobrenatural de Dios, pero en muchas ocasiones dejamos que el enemigo nos engañe. ¿Y cuándo es eso? Cuando somos duros, cuando somos ásperos, cuando somos groseros, cuando castigamos a nuestros hijos injustamente, cuando no los cubrimos, cuando no los protegemos, cuando verdaderamente no los amamos. Quizás muchos de ustedes aún siguen sufriendo con palabras que nos dijeron cuando nosotros éramos niños. O incluso hasta el día de hoy te las siguen diciendo. Si nosotros repetimos ese patrón de constantemente declarar maldición a los nuestros, estamos maldiciendo su futuro. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de darle a ellos la bendición, de hacerlos sentirse amados, de hacerlos sentirse respetados, de hacerlos sentirse aprobados. Esa es nuestra responsabilidad. Insisto que con esto no estoy diciendo que a los niños no hay que corregirlos ni disciplinarlos, porque sé, porque con Sonia somos padres de 4 hijos que en muchas ocasiones nos hacen enojar mucho y nos dan unas ganas, o por lo menos al menos pensamos, estoy a punto de pegarle una bendición. A todos nos pasa, no te sientas culpable por eso. Pero cuando llegó Esaú y le dijo a su padre, levántate, porque ya tengo la comida que te preparé, ahora dame la bendición. Isaac, el padre, le dijo, ¿cómo? ¿Quién eres tú? Pero papá, si soy Esaú, ¿cómo no me conoces? Entonces papá empezó a temblar y le explicó cómo su hermano había entrado y cómo lo había engañado para él recibir la bendición. Esaú empezó a reclamar, no papá, tú me tienes que bendecir. Isaac le dijo, no, porque las palabras ya han sido dichas y yo ya no las puedo regresar. Yo dije que él será bendecido y él siempre será bendecido. Observen el poder que tienen nuestras palabras. Una vez que las palabras se dicen, ya no se pueden regresar. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. Y así que la próxima vez que queramos ningunear a personas, a nuestros hijos, tenemos que recordar que dichas palabras no las vamos a poder regresar. La bendición activa el potencial por el cual nosotros fuimos creados. Por ejemplo, cuando bendecimos las habilidades de nuestros hijos, habilidades en el deporte, habilidades en las matemáticas, habilidades en la lectura, habilidades en la comprensión, lo que hacemos con eso es que activamos el potencial de ellos. Dios creó a Adán y Eva y les dio de su espíritu. Y yo creo que con eso era suficiente. Pero ¿por qué creen entonces que además Él tuvo que bendecirlo? Porque Él tenía que activar el potencial de ellos con el cual fueron creados y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, gobiernen la tierra. Les estaba dando el potencial ¿para qué? Para hacer familias. Le estaba dando el potencial para poblar la tierra y le estaba dando el potencial para gobernar. Cuando nosotros le decimos algo malo a una persona, hay alguien que se anda paseando y que está escuchando. Hay alguien que está escuchando y va a utilizar esas palabras y va a hacer que nos las recordemos y que las recordemos. Esas palabras hirientes, esas palabras que trizan, esas palabras que dejan huellas. El diablo toma esas palabras, va y se las clava en el corazón de las personas. Y ahí es cuando uno escucha a tantas personas que llegan con tanto dolor, tantas personas que llegamos a este lugar con tantas heridas, tantas personas que llegamos sin dar verdadero fruto de Dios. Tengamos la convicción, queridos, que ningún hijo salga de nuestras casas
sin ser bendecido cada día. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, déjame decirte que nadie ve esa marca, pero Satanás sí la ve. Y cuando él sale al acecho, entonces verá la marca de Dios. Él sabe que ese niño es intocable. ¿Y sabes por qué? Porque él le tiene miedo a la marca de Dios. Sé que muchos padres nos cuesta mucho bendecir a nuestros hijos, y especialmente a los hombres. Muchas veces incluso nos descalificamos. Es que yo no soy verdaderamente un hombre de Dios, y nos ponemos una vara muy alta. O no tengo una preparación teológica como para hacerlo, o no tengo esa preparación espiritual para bendecir a mis hijos. Pero eso no es de Dios, porque aunque seamos torpes para hablar, aunque la palabra dice, entonces abre tu boca y Dios la va a llenar. Pero para eso tenemos que creer que Dios nos va a usar. Tenemos que creer que Dios nos puso en el lugar adecuado. Tenemos que creer que Dios nos puso en nuestro hogar. Quizás muchos no fuimos amados por nuestros papás como nosotros verdaderamente hubiésemos querido. Y déjame decirte que la carencia de papá es tan dañina que nos puede acompañar el resto de nuestros días. Me entristece ver hoy en día papás que no se dan el tiempo para estar con sus hijos. Pasan gran parte del fin de semana durmiendo, algunos viendo televisión o frente al computador, y ahora, ¿frente a qué? Al celular. Becky, ¿nos pueden mostrar la foto, por favor? Vas a un parque y ves a los niños jugando. Y yo veía un niño que esa es una ventana donde nosotros con Sonia trabajamos, siempre estudiábamos y preparamos los temas. Y veía al niño que le gritaba papá, 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 buscando la atención. Un poco más a la derecha están los juegos. Y el niño hacía cosas para que el papá lo mirara. Y le gritaba papá, papá, papá. Y el papá ni una vez levantó la cabeza del celular. El niño tristemente fue y se sentó en esa banca aparte con tristeza, y el papá seguía conectado al celular, conectado con el mundo, pero desconectado con lo que Dios nos dio. Estamos a tiempo. Hay que revertir esta situación, porque los errores y lo que nos tocó vivir ya no lo podemos cambiar, pero sí despertar, sí abrir los ojos, cuidar y tener conciencia de lo más preciado que Dios nos ha dado. Y eso no solo es para los padres, sino que para todos los que estamos aquí presentes. A todos Dios nos ha dado algo valioso. A todos nos ha dado alguien a quien amar, y tenemos que cuidarlo. Hoy nuestros hijos están en peligro. Es peligroso dejarlos desprotegidos. A veces nuestras responsabilidades laborales, a veces nuestros hobbies, nuestros amigos, nuestros pasatiempos, las luces del mundo nos pueden ser tan atractivas y seductoras que podemos hacer que descuidemos lo valioso que tenemos. Hoy un padre conoce a Dios. Hoy un buen padre debe conocer a Dios. Un buen padre modela a Dios en el hogar. Un buen padre es el que corrige. Un hombre que teme a Dios por encima de sus hijos puede modelar justicia y corrección. Un hombre que teme a Dios pone en orden su casa. Y cuando hablamos de orden, no es violencia, no es maltrato, por favor. No es violencia ni maltrato. Y porque te amo, yo establezco reglas en la casa. Porque yo te amo. Un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Cuando entra en escena la paternidad bíblica, ¿saben qué? Se comienzan a resolver demasiados problemas. Se comienzan a resolver las crisis, los temores, los complejos, las inseguridades que están clavadas en el corazón de nuestros niños. Es tan urgente orar por una generación que tenga revelación verdadera de la paternidad de Dios. ¿Sabías tú que muchas personas, cuando tienen una lucha constante con sus autoridades o problemas de sujetarse a sus jefes o a sus pastores, es porque no han tenido una imagen sana de un padre terrenal? Pero eso se revierte cuando se te revela la paternidad de Dios, porque Él es el único Padre perfecto, el único Padre bueno. Yo les conté al comienzo mi carencia de papá. Y hoy día he querido, a propósito, ser vulnerable. Pasé gran parte de mi vida
sin encontrar conexión con mi papá. Fui marcado negativamente por el silencio de papá. Por mucho tiempo cargué con mucha pena. ¿Sabes tú que yo no tengo ningún recuerdo de haber jugado con papá? Y todos estos detalles marcaron mi vida con una soledad, con un vacío en mi corazón que traté de llenarlo con tantas cosas equivocadas. Una mañana recuerdo que me encontraba en mi hogar y estaba ya en un proceso de buscar a Dios. Había comenzado una búsqueda en Él. Estaba leyendo las Escrituras cuando me encontré con: y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Aún recuerdo ese momento, lo que ocurrió en mi corazón. Caí de rodillas. En ese momento, toda esa soledad, toda esa carencia de tantos años, en un instante sobrenatural, Él venía, Él suplía de una manera milagrosa. Fue tan impresionante lo que ocurrió que me di cuenta que Dios siempre había estado conmigo. Me di cuenta que Él me había amado siempre. Y lo más impresionante, que a pesar de mi lejanía, Él me amó primero. Ese día se reveló como mi papito. Ese día yo lo recibí como aquel padre que por tantos años necesité. Entendí que Él no falla, que Él no me ama por lo que yo hago por Él, que yo no tengo que hacer cosas para que Él me ame. Él nos ama por lo que nosotros somos. Él nos ama porque Él ve que somos sus hijos. Entendí que tengo un papá que me ama tal cual soy y que está siempre interesado en mí. Ese día Él se reveló a mi vida por medio de su palabra. El Señor me dio una oportunidad. Me regaló 4 benditos hijos. Y me he esforzado que ellos no tengan las carencias que yo tuve. Dios me dio la oportunidad de amar y de poder ser un ejemplo para cada uno de ellos. Sé que también me he equivocado, pero junto a Sonita, junto a mi amada esposa, hemos dado nuestro mayor esfuerzo para que no vivan lo que nosotros vivimos. Entendí que no hay excusa de que tuvimos un padre, de que no tuvimos un padre, o que si lo tuvimos, cuántos errores cometió. No podemos seguir juzgando a un padre que falló, porque Jesús, las Escrituras, dan testimonio de uno que no falla y que promete siempre, siempre, siempre estar con nosotros. Entendí que si seguía llorando por el padre que me hubiese gustado tener en la tierra, entonces lo único que podía lograr era que Dios me dijera: entonces, ¿quién soy yo para ti? De aquel día nunca más enjuicié a mi padre. Ya no podía ir donde él, porque él ya había partido de este mundo. Pero Dios sabía que yo necesitaba una profunda sanidad. Y Él escogió un bendito momento en que me regaló 2 recuerdos que estaban absolutamente olvidados, estaban sepultados en mi corazón. 2 recuerdos que trajeron una total y absoluta sanidad y restauración en mi corazón. Una mañana estaba en un tiempo de oración con Dios y Él puso un recuerdo que estaba ahí olvidado. Yo debo haber tenido entre 5 o 6 años. Ese día yo maldije a mi papá. Mi papá iba subiendo con una bandeja para atender a mi hermano y le dije: te odio, papá, te odio, papá. Ver que él se dedicaba tanto a atender a mi hermano y eso me hacía sentir rechazado, me hacía sentir poco amado. Al recordar eso lloré y yo sé que eran lágrimas de restauración. Lloré largamente, pedí perdón, pedí a mi papá que me perdonara y perdoné a mi papá. Y al instante Dios me regaló un segundo recuerdo. Fue cuando, después de haber estado más de 3 años en el extranjero, haber estado viviendo en Alemania, sin ver a mi familia, con una mentira en mi corazón, mi hermano me escribe una carta y me dice: si no te vienes, no vas a poder ver al papá nuevamente. Después de caminar y meditarlo mucho rato, decidí volver a Chile. Unos pocos meses antes de que mi padre muriera,
Y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto había mucha gente esperándome. Fueron muchas personas a buscarme. Y estaban todos ahí cerca. Y yo lo empecé a buscar con mi mirada. Empecé a buscar y lo vi de lejos. Él estaba detrás de todos. Él estaba apoyado en un pilar. Vi a ese anciano con sus ojos enrojecidos. Él estaba ahí esperándome para ver si lo dejaban darme un abrazo. El Señor en su amor trajo ese recuerdo tan especial. El Señor puso en mi corazón un amor tan grande por mi papá. Él me mostró con esa imagen que ese viejo querido sí me había amado. Al recordar sus ojos, me lo decía todo. Esos recuerdos me permitieron sanar mi corazón por siempre. Tuvieron que pasar muchos años para apreciar ese momento, porque muchas veces juzgamos tan duro a quien nos ha fallado. Perdí mucho tiempo en darme cuenta que mi padre sí me amó, pero lo hizo en silencio. Él no supo hacerlo. Quizás a él tampoco le enseñaron. Ese recuerdo rompió aquella cadena que mataba. Ese recuerdo trajo sanidad a mi vida. Y si lo hizo conmigo, Dios también lo puede hacer contigo. Si tú te has equivocado también con tus hijos, Dios es un Dios de oportunidades. Y es posible siempre volver a empezar. Entendí que si mi papá terrenal dejó una deuda conmigo, Dios había enviado a su único hijo a pagar esa deuda hace 2000 años en esa cruz. Entendí que el abrazo más grande de papá es aquel que estaba en la cruz con sus brazos extendidos. Entendí que Él es el papá que no falla. Sé que la necesidad básica de un varón es sentirse valorados, queridas hermanas. Los hombres necesitamos sentirnos valorados. Por eso en este día, y los que pueden, honren a sus papás, abrácenlos, díganle lo valiosos que son. Y si ellos no están y ya partieron, quédense solo con los buenos recuerdos. Perdona a ese hombre que se equivocó. Perdónalo e invita en este día a ese Padre verdadero que está esperando darnos un abrazo a cada uno de nosotros. Invita a ese Padre que no falla. Padre, saben ustedes que el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos es ser un padre que camina con Dios. Es ser un padre que se deja ser transformado por Él cada día de sus días. Saben que ese Dios que se me reveló en su paternidad, que restauró mi corazón, que ha estado conmigo, Él también quiere estar contigo. Dios no quiere dejarnos ni un minuto de nuestras vidas. Aprendí que Él camina en todas sus jornadas. Camina en tus desiertos, camina en tus valles, camina en tus días de lluvia, camina en tus días de tristeza, camina en tus días donde lloras, caminas en tus días de abandono. Él nunca nos deja. Ese Dios que camina conmigo, que restauró mi corazón, ese Dios que sanó mi corazón, Él quiere restaurar también el tuyo. Hoy Él anhela el deseo de nuestro Padre Celestial. Hoy en día, tu deseo, su anhelo, es que quiere abrazar a todos los que estamos aquí. Todos los seres humanos necesitamos del amor del Padre. Todos necesitamos de ese abrazo. Él es nuestro papá. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, porque hoy día nosotros somos hijos de Dios, somos familia de Dios, tenemos un Padre que no se equivoca, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Él quiere fortalecernos. Él quiere darnos una nueva oportunidad. Él quiere que seamos llenos del poder y de la sabiduría de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que
arraigados, cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No hay algo más hermoso en la vida que ser llenos de la plenitud de Dios. Queridos, yo sé que muchos quizás se pueden haber sentido identificados conmigo. A muchos no los amaron como quisieron ustedes que los amaran. Sé que muchos quizás tuvieron muy malas experiencias. Quizás fueron maltratados. Quizás incluso fueron traumatizados por padres irresponsables. Pero déjame decirte que Dios quiere visitarte esta mañana y quiere abrazarte. Él quiere abrazarte. Él quiere comenzar algo nuevo contigo. Él no quiere que tú camines por esta vida con heridas. Él no quiere que nuestro corazón sangre ante ciertos estímulos cuando no somos reconocidos o no somos amados. Él quiere que tengamos corazones sanos para servir. Porque de esa forma vamos a poder amar. De esa forma vamos a poder reflejar a Jesús en un mundo que gime, en un mundo que necesita urgentemente el amor del Padre. Yo quiero invitarte hoy día, si tú necesitas que oremos por ti, que pases después aquí adelante. Porque nuestro papá que está en los cielos, Él quiere bendecir. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere hacer de nosotros personas nuevas. Él quiere hacer personas perdonadas. Porque si te equivocaste o si yo me equivoqué, Él quiere perdonarnos. Su naturaleza es esa, perdonadora. Él quiere levantar a su iglesia. Él quiere que en los últimos tiempos brille la iglesia como nunca. Y para eso su iglesia tiene que estar sana. Sana. Para poder llevar el amor de Dios allá afuera. Porque si tenemos un corazón herido, un corazón que no ha perdonado, un corazón que sufre, que llora, que sangra, ¿cómo vamos a poder llevar el amor del Padre que dio a su único Hijo? Así que, hermano, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar una hermosa alabanza que ya la cantamos. Y si tú quieres oración, ven aquí adelante. Habemos muchos que queremos orar por ti. Habemos muchos que queremos bendecir tu vida. Habemos muchos que queremos decirte que el Papá del cielo está orgulloso de ti. El Papá del cielo está orgulloso de cada uno de ustedes, y lo único que quiere es que les demos la oportunidad de amarlo. Así que alabemos con todo nuestro corazón.